Hola, ahora ya estamos de vuelta, continuamos con el cuarto ciclo de charlas de Evoluciona. Como les contábamos desde el principio de la jornada, estamos con carreras relacionadas a las ciencias de la naturaleza, y ahora es el turno de la carrera Ingeniería Agrícola, que estamos junto a Cecilia Gutiérrez Meneses. Ella es directora del área agroindustria y medio ambiente del Instituto Profesional INACAP, y nos va a hablar, para introducir el tema, de tecnologías de digitalización y automatización aplicadas a la agricultura, y después nos contará detalles sobre la carrera de la ingeniería agrícola y técnico agrícola. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Fernanda? Mucho gusto. Encantada de estar acá y poder contarles a todos lo que hacemos. El gusto es nuestro, de todos y todas las que estamos mirando. Así que te dejo el espacio para que explayes todo lo que quieras explayar. Al final vamos a hacer unos minutitos de preguntas, así que si tienen alguna duda, los que estén mirando, pueden hacer preguntas en el chat y después las vamos a comentar acá con Cecilia. Eso, podemos poner la presentación para revisar que esté todo ok. Muy bien, vamos. Gracias. Andamos perfecto. Ahí estamos. ¿Lo ven? Está increíble, está todo ok. Bueno, vamos a partir entonces inmediatamente porque tenemos hartas cosas que ver, pero vamos a ir más o menos rapidito, ¿ya? Vamos. Primero contarle que esta es una presentación que hacemos desde INACAP. Yo soy la directora nacional del área y soy la directora tanto del Centro de Formación Técnica como del Instituto Profesional. Vamos a hablarles un poco qué está pasando con la agricultura. Hay grandes cambios a nivel nacional que han estado ocurriendo en este último tiempo y bueno, queremos compartir con ustedes qué está pasando. Los aprendizajes que yo espero que logremos después de esta presentación tienen que ver un poco con estos elementos, con comprender cuáles son los nuevos desafíos de la actividad agrícola, clasificar un poco las tecnologías que estén disponibles, comprender lo que es la agricultura de precisión y qué es lo que es el ciclo de la agricultura de precisión. Y bueno, la conversación posterior tiene que ver un poco con cuáles son las oportunidades que están ahí para nosotros. Dentro de los desafíos de la agricultura a nivel global y de la agricultura a nivel nacional, hay varios elementos que se están combinando para básicamente aportar un montón de datos para generar la información necesaria para las acciones que se tienen que tomar en el campo dentro de lo que es la producción sustentable, la producción agrícola sustentable. Hay muchos elementos de la química, tecnología biológica, hay mucha biotecnología que está entrando al campo, la tecnología de la robótica, muchos de ustedes habrán visto brazos robóticos, algunos, por ejemplo, dispositivos que son capaces de ir sacando la maleza de manera automatizada, y también un montón de sensores y otros tipos de equipamiento que nos va proveyendo de información de lo que está pasando en el campo, ¿ya? Hay la tecnología ambiental también ha ido aumentando, y al mismo tiempo que ha ido aumentando la tecnología, han aumentado las regulaciones y han aumentado los compromisos a nivel país desde el punto de vista de la producción sustentable y sobre todo desde el punto de vista de la agricultura sustentable, ¿ya? La informática ha entrado muy fuertemente, aquí se manejan grandes bases de datos, hay manejo de mucho software y equipamiento, y por lo tanto es un aliado hoy día que tiene que estar sí o sí dentro de los programas. Eh, También hay mucha tecnología de nuevas maquinarias y nuevos equipos, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la tecnología satelital, que es fundamental para poder georreferenciar nuestro posicionamiento, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a entender primero por agricultura de precisión? Que es de lo que estamos hablando fundamentalmente. Ya no estamos hablando de una agricultura tradicional en la cual evidentemente que siempre sigue siendo importante el conocimiento que tienen los agricultores y el conocimiento que tienen los productores de su zona, de sus campos y de su realidad. Sin embargo, sabemos que estamos en un contexto de cambio climático y todo eso se ha ido modificando. Sabemos que la agricultura ya no está distribuida
de una manera como estaba distribuida hace 20 años a nivel nacional, sino que se han ido desplazando los cultivos frutales, los cultivos hortícolas, se han ido desplazando hacia el sur de Chile y han estado conviviendo hoy día cada vez más con lo que es la ganadería, con lo que es la lechería. Entonces hoy día tenemos campos como bastante más mixtos en su realidad. Y la agricultura de precisión lo que quiere hacer fundamentalmente es poder tomar aquellas decisiones que involucran muchos recursos de personas y también de agua, de nutrientes, etcétera, y tomar la mejor decisión en el mejor momento para ser lo más eficiente posible, ¿ya? Entonces, si tuviéramos que definir qué es lo que es como ya más técnico, lo que es la agricultura de precisión, esta es la aplicación de tecnologías y principios para el manejo de la variabilidad espacial y temporal, ¿ya? Asociada a la producción agrícola con el propósito de mejorar la productividad de los cultivos. Obviamente que aquí estamos hablando de eficiencia, estamos hablando de eficiencia a veces en los recursos, a veces a través de la agricultura de precisión, a lo mejor no vamos a lograr bajar de manera tan significativa, por ejemplo, los niveles de costo en los cuales estamos incurriendo, por ejemplo, al usar más o menos fertilizante o menos agua. En general sí ocurre, siempre ocurre, ¿ya? Pero puede que no sea significativo, no sea tan significativo porque va a depender, por supuesto, de cómo es ese agricultor y si hoy día él está siendo muy eficiente en su sistema productivo, obviamente que la introducción de esta tecnología lo van a ayudar, pero no, a lo mejor no tanto como otro productor que tiene muchas más dificultades. Pero finalmente lo que quiero indicar es que tiene que ver con, a veces tú puedes bajar los costos, pero a veces los costos no bajan tan significativamente, a lo mejor no alcanzan más de un 10%, un 15%, que igual es harto en términos del agro, las inversiones son bien grandes, pero por ejemplo tú mejoras en calidad, ¿ya? Mejoras en la percepción de las personas, de los trabajadores, que mejoras en tu huella ambiental. Y esos son elementos que hoy día tienen que estar muy presentes en la producción agropecuaria, porque son parte de la producción. Ya hoy día uno está inserto en un entorno que está mirando lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, si estás trabajando de manera sustentable, ¿ya? El ciclo de la agricultura de precisión es bien interesante, ya que yo diría que tiene como 4 ejes. Uno que tiene que ver con la adquisición de los datos propiamente tal, a partir del suelo, a partir del cultivo, a partir del mismo terreno, del clima. Y a partir de estos datos, lo que se hace es que se extrae información, es decir, el dato genera información. Uno muchas veces dice, oh, voy a poner un sensor y voy a obtener información de lo que está pasando en mi terreno. En realidad tú lo que vas a obtener son datos. La información la vas a obtener una vez que hagas el análisis de los datos, ¿ya? Y eso hay que tenerlo bien claro, la diferencia entre el dato y la generación de información, que tiene que ver con el análisis. Una vez que uno tiene la información, es decir, tiene ese reporte que le dice, mire, usted está realmente en este lugar echando más fertilizante del que debería, usted está regando con la menos frecuencia de lo que debería según las condiciones del suelo, según el cultivo que usted tiene, según la condición climática, que son la integración en el fondo que genera esa información. Esta información a uno lo ayuda para tomar una decisión. Es decir, yo voy a aumentar la frecuencia de riego, voy a cambiar el sistema que tengo de gotero por un sistema de aspersión, voy a mejorar el sistema, a lo mejor yo no tengo riego tecnificado, voy a postular a un concurso público para obtener recursos de manera de poder mejorar mis sistemas de riego y ser mucho más eficiente. ¿Ya? Hay una diferencia entre tener un sistema de riego eficiente, que de per se, un sistema de riego por goteo, un sistema de riego por aspersión es mucho más eficiente que regar por surco, regar por tendido, esas cosas que ya nosotros nos debiéramos ir alejando hace mucho rato de ahí, porque son muy poco sustentables en términos del uso del recurso, por supuesto. Y lo importante es que las eficiencias que pueden tener los diferentes sistemas es una parte, pero el incorporar agricultura de precisión es más que la eficiencia del sistema mismo, sino que es trabajar con la eficiencia del sistema en la integración del medio ambiente donde está incorporado, ¿ya? Después de que tenemos la información necesaria para la toma de decisión, bueno, lo que pasa ahí es que viene la actuación en el campo, ¿ya? Que es finalmente la actividad que vamos a realizar, que es lo que yo les comentaba, aumentar el riego, disminuir el riego, aumentar la fertilización, cambiar los tipos de cultivo. Muchas veces pues, llegamos a la conclusión de que el cultivo que estamos poniendo, la variedad, no es para el lugar donde estaba, a lo mejor era hace 40 años cuando mi padre tenía el campo y hacíamos esto, pero hoy día ya no es así. Hoy día las condiciones climáticas son otras, por lo tanto se requiere incorporar nuevas variedades. Aquí los conceptos
de sustentabilidad, los conceptos de adaptación y mitigación son elementos que cada día vamos a estar escuchando más en la agricultura. No solo lo están escuchando en las noticias, en las redes sociales, lo están leyendo en los diarios, sino que está presente hoy día en la agricultura y lo vamos a estar utilizando cada vez más de aquí al 2050. ¿Ya? ¿Cuáles son las nuevas definiciones? Bueno, una agricultura de precisión es una buena agricultura y que se hace con información de calidad. ¿Ya? Esa definición lo que hace es determinar un concepto, que es el manejo del sitio específico. Ustedes no sé si lo habrán escuchado mencionar en algún momento, pero sí lo van a empezar a escuchar mucho. Cuando hablamos de agricultura de precisión, cuando hablamos de agricultura inteligente, cuando alguien hable de hablar de smart agriculture, por ejemplo, en distintos medios, lo que estamos hablando es de una agricultura que trabaja con el manejo del sitio específico, es decir, incorpora lo que se necesita en el lugar preciso y en el momento preciso y en la cantidad que se requiere, ¿ya? El manejo de sitio específico, por supuesto que van a ser recomendables, sobre todo en aquellos lugares donde existe una variabilidad de los factores de la producción, es decir, hay variabilidad en la fertilidad del suelo, podemos tener más o menos materia orgánica, ustedes van a aprender en algún momento que la materia orgánica no se distribuye de manera equitativa en todos los suelos de Chile, hay grandes variaciones longitudinales y latitudinales dentro del país, la presencia de las malezas, qué malezas son las que están presentes, el contenido de humedad del suelo, que depende, por supuesto, de las características del suelo, tanto de la materia orgánica como las características físicas y químicas de los suelos, y como también los rendimientos. Obviamente que es un suelo que tiene unas características y se planta una especie vegetal ahí, de una variedad específica, con respecto a otro suelo que puede tener otras limitantes, la misma variedad no van a tener igual resultado, es decir, los rendimientos van a ser diferentes. Y como los rendimientos son distintos, por lo tanto, yo no lo puedo manejar de la misma manera. No voy a fertilizar igual un campo que yo sé que va a tener la mitad del rendimiento que otro, no le voy a echar la misma cantidad de fertilizante que aquel campo que va a tener el mayor rendimiento. Obviamente que tengo que usar menos fertilizante por dos razones. Uno, para equilibrar el menor nivel de costo, porque significa que mis inversiones en fertilizantes van a ser menores, por supuesto, y por otro lado, por el tema medioambiental. Sabemos que en el tema del medioambiental, el fertilizante que nosotros estamos incorporando en el suelo y a través del riego, finalmente va a terminar en las napas subterráneas del suelo y puede llegar a contaminar de manera importante los cursos de agua si es que nosotros no somos lo suficientemente rigurosos en la cantidad de fertilizante que estamos aplicando. ¿Ya? Bajo estas condiciones existe lo que les decía, hay manejo diferenciado según la calidad de un u otro terreno. La agricultura de precisión tiene 4 pilares muy importantes con los que trabaja, que son, uno, los sistemas de geoposicionamiento, tienen que ver con los satélites, cómo los satélites nos están mirando a nosotros y están diciendo usted está aquí, y podemos tener una coordenada específica donde estamos parados, donde estamos trabajando, con una mayor o menor precisión. Ahí vamos a hablar de eso después. También tenemos el tema de las cartografías, la cartografía existente que está estandarizada. Manejamos mucho lo que son software de información geográfica de distintos tipos. Han salido muchos software, pero en general se les conoce a todos como SIG, que son sistemas de información geográfica. Y también el tema del muestreo relevante. Para tener buen dato del terreno hay que hacer un buen muestreo. Uno tiene que poder diferenciar de un buen dato de un mal dato. Es decir, cuando, por ejemplo, el equipo está recolectando un dato que a mí no me sirve, cuáles son los datos que me sirven, y más importante aún, cuántos datos requiero de la superficie en la cual quiero trabajar. ¿Ya? El sistema de geoposicionamiento global, lo que utilizan son los satélites, básicamente, que lo que hacen es que determinan el posicionamiento del usuario sobre la superficie terrestre. Existen distintos satélites de diferente manufactura. Ustedes habrán escuchado, habrán oído hablar del sistema GLONASS, los rusos, del satélite Galileo, de Compass y distintos otros que son de manufactura de diferentes países que han ido lanzando satélites. Ahora, estos satélites son específicos para hacer esto, para determinar el posicionamiento del usuario, ¿ya?
Existen varias aplicaciones gratuitas, yo les voy a poner esto, ustedes si quieren después lo anotan y pueden buscarla, que son GPS que ustedes pueden bajar la aplicación, la tienen en su celular y ahí les van a aparecer los diferentes satélites y cómo estos satélites están posicionados y la calidad de la señal, y pueden hacer varias cosas ahí, pueden determinar algunos polígonos usando diferentes satélites. Yo les recomiendo, si les interesa el tema, que los puedan bajar. También una cosa importante tiene que ver con qué es lo que son los sistemas de información geográfica. Básicamente son estos software que les comentaba y que lo que hacen es que generan grandes bases de datos, que son bases de datos georreferenciadas de una muestra en particular, de un muestreo de suelo, por ejemplo, de un muestreo de diferentes contenidos de materia orgánica del suelo. De esta figura que tenemos aquí lo vamos a llamar que es el polígono, ¿no? El polígono de trabajo. Y ustedes, como ven, ahí hay distintas están indicando distintas muestras. Cada uno de estos puntos tiene una referenciación latitudinal, longitudinal, y respecto a lo que se está midiendo en este software. ¿Ya? Aquí ahí está el ejemplo del pH, materia orgánica, contenido de nitrógeno, contenido de fósforo del suelo. Eso uno lo puede hacer con cualquier cosa y va con cualquier parámetro que quiera medir, y simplemente lo que va haciendo es que va generando diferentes capas sobre el terreno. La capa que me dice cómo está la condición de nitrógeno, la capa del fósforo, la capa del pH, y así sucesivamente. ¿Ya? Lo que vemos también acá, que es interesante, tiene que ver con la variabilidad espacial. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en este caso, ahí está el contenido de potasio extractable, y si se fijan los colores, que son colores arbitrarios, uno podría ponerle cualquier color, ¿ya? Estos colores que son absolutamente arbitrarios, lo que están diciendo tiene que ver con los rangos entre los cuales se encuentra el contenido de potasio extractable, que es lo que representa la escala, la leyenda que ustedes están viendo abajo de la figura, y por otro lado está mostrando la variabilidad, es decir, que vemos que en este polígono la distribución del potasio extractable, que está contenido en las muestras de suelo, no es equivalente en toda la superficie, y que tenemos superficies donde hay una mayor cantidad y superficies donde es tremendamente deficitario. ¿Ya? Entonces, y eso significa que cuando yo, por ejemplo, voy a plantar un maíz aquí, el comportamiento que va a tener el maíz respecto de ese potasio extractable es uno diferente para los distintos sectores del polígono, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay lugares donde generalmente uno dice voy a aplicar potasio al huerto, y uno dice son tantos kilos por hectárea, y la aplicación se hace de manera como un promedio, es decir, uno dice voy a aplicar tantos kilos y distribuyo los kilos en toda la superficie. Y si ustedes se fijan acá, según esto, hay lugares de la superficie que no están necesitando demasiado y hay otros lugares que necesitan una gran cantidad. Y eso es justamente lo que hoy día no se hace cuando no incorporamos la agricultura de precisión y hacemos una distribución, en este caso del fertilizante potásico, de manera como un promedio en toda la superficie. Y esto es cambiar de hacer eso a hacer la aplicación que se requiere de potasio donde más se necesita y aplicar menos donde menos se necesita, es lo que se llama hacer manejo de sitio específico. Acá estamos hablando de la variabilidad espacial del rendimiento. Esto ya pasó el cultivo, ya pasó la etapa del establecimiento, la etapa de la fertilización, desarrollo, crecimiento, y estamos en el momento de la cosecha. En el momento de la cosecha podemos construirnos un mapa de variabilidad espacial de rendimiento en base a estimaciones, es decir, antes de la cosecha yo puedo hacer un muestreo y hacer una estimación en este muestreo y hacer este mapa. En ese muestreo podría definir, por ejemplo, que tengo sectores en los cuales mi producto, mi fruta, por ejemplo, ya está lista para hacer la cosecha, y sectores en los cuales todavía está inmadura. Entonces yo podría conducir, por ejemplo, una cosecha que fuera... que también se manejara según la variabilidad determinada del rendimiento y la condición de las plantas. Y de esa forma podría tener una menor cantidad de desecho y sería una forma mucho más sustentable. Ustedes no sé si saben, pero dentro de los alimentos que se producen en el mundo, 1/3 de los alimentos se pierde. Y en Chile eso se cumple de la misma manera. Y eso tiene que ver con, básicamente, cosechar en el momento oportuno, ¿ya?
Bueno, esto es un poco más técnico, tiene que ver con la definición entre una representación espacial vectorial o un raster. Aquí a lo mejor queda un poquito más claro. La representación raster va a ser como esta fotografía digital que tenemos en el lado izquierdo, y la representación vectorial es una representación esquemática, como la que tenemos en este otro sector, donde se van poniendo distintos elementos que queremos destacar, el tipo, las hectáreas, las variedades, el año de plantación, etc. O sea, es algo que sale de la información que podemos recolectar en el campo. Respecto del raster, de las imágenes, tiene que ver un poco con, queremos hablar un poco de los píxeles, el tema de la resolución espacial. Obviamente, mientras, si ustedes se fijan, la resolución que podemos tener es distinta en términos de píxeles. ¿Por qué lo toco? Porque, por ejemplo, existen imágenes satelitales gratuitas que uno puede sacar, puede sacarlas de internet, digamos, y puede bajar la imagen raster, esta imagen digital. Por ejemplo, si yo tengo mi casa y quiero bajar la imagen digital de Google Earth, por ejemplo, y bajo la imagen de mi casa, uno va a tener la imagen más o menos pixelada según el nivel de resolución y según el satélite que utilizó para bajar la imagen, ¿ya? Y eso es variable. Obviamente, cuando uno trabaja en temas de agricultura de precisión, que sí existen imágenes gratuitas, por ejemplo, a través de Sentinel, que es un buen proveedor, uno puede tener, por ejemplo, un nivel de píxel, si lo queremos ver en terreno, que podemos tener de estas imágenes gratuitas resoluciones de 10 metros por 10 metros, más o menos. Ahora, si ustedes se imaginan, si yo tengo unas hileras de zanahoria, en 10 metros por 10 metros entran muchas zanahorias y es una superficie más o menos importante, sobre todo si voy a estar fertilizando y haciendo estos manejos de sitio específico. Por lo tanto, lo que se trata de usar son algunos tipos de GPS, que son GPS más bien agrícolas, donde podemos llegar a un píxel o una resolución de 30 centímetros, de 30 por 30 centímetros. Eso hoy día está disponible en el país. Aquí algunos SIG que están disponibles, que se pueden bajar también de manera gratuita y que los pueden instalar en sus propios celulares. El tema del muestreo relevante tiene que ver con algunas tecnologías como la teledetección, el uso de sensores de terreno y el muestreo de terreno. Aquí aparece, bueno, el satélite, lo que hablábamos antes, la segunda imagen, que es la que ven acá, no sé si ven mi cursor. Esto es un sensor OptRX, es un sensor que tiene una cámara multiespectral y va pasando por sobre el follaje y es capaz de detectar una serie de índices, que los voy a mencionar después. Acá tenemos otro tipo de sensores, que son sensores de mojado, por ejemplo, en los cuales uno puede tener una información, una data, digamos, permanente respecto de cómo se comporta el mojado en las hojas, sobre todo en, por ejemplo, las hortalizas de hoja, que son muy propensas a sufrir enfermedades fúngicas, por ejemplo, que están afectadas por la cantidad de horas que las hojas están mojadas durante el tiempo. Aquí aparecen, bueno, por supuesto que el tablet, el computador y lo que son las cámaras multispectrales son elementos accesorios necesarios hoy día en el campo y cada día más, ¿ya? También hay sistemas aéreos de teledetección, hay tanto sistemas que son tripulados como no tripulados. Los no tripulados que ustedes se conocerán mejor son los drones. Ahora, mucha gente a veces se confunde y piensa que los drones, cuando yo tengo un dron, estoy como agricultura de precisión, uno le menciona eso a alguien y inmediatamente piensa en los drones. En realidad, agricultura de precisión es todo lo que les estoy mencionando, son los sensores, son cualquier herramienta, porque un dron no es más que una herramienta. Yo hoy día puedo comprar un dron por, no sé, 35.000 pesos, un dron chiquitito que puede ser un juguete, o puedo comprar un dron que hay de distintos precios. Antes los drones eran inalcanzables, hoy día los precios son mucho más moderados. A través de internet uno puede traer kits de armados de drones que son extremadamente baratos, y si a ti se te rompe una pieza, puedes llevar el mapa digitalizado a un lugar donde tengan impresoras 3D, o si uno tiene una impresora 3D lo puede volver a imprimir y lo vuelve a armar. Ustedes saben que cuando uno vuela drones, los drones chocan y se rompen muchas veces, se les caen las piezas. Entonces,
esto también es parte de eso. Pero ¿por qué se los menciono? Porque también es muy atractivo. El uso de la tecnología, uno podría tener perfectamente, prepararse en esto, comprar un dron que no es caro, por supuesto que hay drones carísimos, pero hay drones que pueden hacer el mismo trabajo a un precio mucho más barato. Hay cámaras multiespectrales, como esta que aparece aquí en rojito, que hay cámaras que son carísimas, y también tiene que ver con las marcas, con los tipos de lentes que utilizan, etcétera, pero también hay otras que cumplen perfectamente la función para lo que uno podría utilizarla para asesorar un campo, por ejemplo, que son muy alcanzables y son bastante económicas hoy día, ¿ya? ¿Cuál es el principio de la teledetección? ¿Cómo funciona? Bueno, la superficie, tanto la superficie del suelo, pero aquí yo me voy a hablar de las plantas, ¿ya? La superficie vegetal tiene un comportamiento respecto de la luz incidente en relación a cómo la refleja, ¿ya? Los espectros de luz con los que se trabaja son el espectro verde, azul, rojo e infrarrojo, normalmente, para la determinación de diferentes índices. Y la reflexión de la luz finalmente lo que hace es que genera como una huella. Entonces, por ejemplo, si yo impacto con un haz de luz verde, azul, rojo, infrarrojo, no sé, una hoja de lechuga, por ejemplo, el espectro que refleja no es el mismo que el que va a reflejar un palto, ¿ya? Existe una huella espectral asociada también a las distintas especies, y eso es importante porque es algo de lo que se sirve la agricultura de precisión. Y otra cosa importante es que en la medida en que una planta, por ejemplo, voy a volver al palto, o al nogal, o al avellano, el que queramos, si yo tengo una hoja senescente, por ejemplo, al final de la temporada en la producción de nogales, la hoja senescente va a reflejar la luz incidente, la azul, el verde, el rojo y el infrarrojo, lo va a reflejar de una manera. Y si yo tengo una planta que está vigorosa, en pleno crecimiento, no sé, podríamos estar pensando en un nogal en el mes, a fines del mes de octubre, principios del mes de noviembre, que ya están con flores cuajadas, con fruto creciendo, están en pleno crecimiento, esa hoja va a tener una huella espectral distinta. ¿Y esto por qué nos sirve? Porque a través entonces de un sensor multiespectral, que son estas cámaras multiespectrales que yo les mencionaba, nosotros podemos determinar patrones diferentes dentro de lo que es el comportamiento de las plantas. Es decir, podemos evidenciar, por ejemplo, cuando las plantas están más estresadas o están menos estresadas. Podemos diferenciar si el estrés es hídrico o el estrés es de otra naturaleza. También lo podemos diferenciar, ¿ya? A través solamente de las imágenes multiespectrales y la determinación de diferentes índices. Aquí otra cosa tiene que ver un poco con los sensores. Hay muchos sensores para medir el tema del déficit hídrico. Hay sondas de capacitancia. Cuando uno va a terreno, se ve así como esta persona que está aquí abajo, uno va a terreno cargado con una mochila que lleva el GPS, que tiene el ordenador portátil, que puede ser la tablet, y además tiene el sensor electromagnético de la sonda que está utilizando. Entonces, hoy día uno va con una mochila y un montón de cosas a terreno que son bastante entretenida por lo demás, pero lo más entretenido es lo que uno puede hacer y cómo puede aportar tanto a la sustentabilidad, a la conservación ambiental y a la mayor productividad a nivel país dentro del tema agropecuario, ¿ya? Esto, como les digo, es una agricultura distinta a la que estábamos acostumbrados y es la agricultura del siglo XXI, es la que estamos haciendo. Aquí hay algunos mapas que les quiero mostrar con algunos indicadores. Esto no vamos a profundizar ahí. Tal vez en el tema del muestreo, esto es como interesante, entender, por ejemplo, en el primer caso acá, este es el mapa que yo me puedo hacer, ¿ya? A través de, tomando una muestra cada 2 hectáreas. O sea, un mapa bastante rudimentario en términos de poder tener un impacto efectivo en los costos o en la ejecución de las labores que quiero mejorar. Cuando mejoro la muestra, por ejemplo, una muestra por hectárea, fíjense que el mapa cambia, ¿ya?
¿Qué es lo que ocurre aquí? Hay métodos estadísticos con los cuales a partir de una muestra uno va generando la información que está alrededor de ese punto. Y después esos puntos los va juntando para la generación de estos mapas. ¿Ya? Acá ven una muestra cada 0,4 hectáreas, mejora bastante la resolución de las diferencias que tengo en el terreno, y acá tengo una muestra cada 0,2 hectáreas. ¿Ya? Esto es solamente para mostrar el efecto de la intensidad del muestreo y que ustedes se queden con esa imagen porque es muy importante. Aquí mostrar también que existen otros muestreos, además de las cámaras. Existen, por ejemplo, un muestreo directo a través de, esto es una cámara, se llama una cámara de Cholander, una bomba de Cholander también se conoce, es un instrumento muy antiguo, tiene una data de, yo creo que más de 40 años, y es un instrumento increíble porque lo que hace es que finalmente a través de el análisis de una hoja, de un árbol o de una planta, le está midiendo como la presión directamente a la planta para determinar si está sufriendo un estrés hídrico o no. Lo bueno que tiene, a diferencia de los sensores de suelo para medir humedad de suelo, el sensor de suelo que mide humedad de suelo mide lo que le pasa al suelo, es como un potencial mátrico del suelo, ¿ya? En el caso de la bomba de Cholander, le está, entre comillas, como preguntando al árbol completo, oiga, ¿usted tiene agua suficiente? ¿Usted tiene algún problema, por ejemplo, de insecto que le está, en el caso, por ejemplo, de los ácaros, que le está, qué sé yo, produciendo que el follaje esté con mucho daño y ese daño significa que usted transpire más y eso significa que por lo tanto esté estresada aunque tenga agua suficiente pero que está siendo demasiado demandado por las plagas. Entonces es muy interesante porque con ese equipo lo que se hace es una integración total del árbol y el árbol definitivamente uno puede tener una muestra si efectivamente, a pesar de que yo pueda estar regando estupendamente, haciendo un control de maleza estupendo, que esté haciendo un control de plagas súper efectivo, el árbol igual puede estar estresado. Y eso a veces pasa muy desapercibido cuando solo usamos un solo tipo de indicador. Acá abajito pueden ver una imagen, aquí hay algunos software también disponibles, son aplicaciones, también hay aplicaciones al celular para contar. Uno saca la aplicación, la pone, por ejemplo, en este caso está enfocada en un, no me acuerdo si este es un, no sé qué, uno lo pone en la planta y le puede contar las frutas, por ejemplo, le puede contar la cantidad de hojas, puede contar, es un contador, básicamente. ¿Ya? En este caso acá, en la imagen inferior derecha, esto es un porómetro, es un equipo que lo que hace es, si se fijan, tiene una pinza, y la pinza está apretando la hoja. Lo que hace es que determina la respiración, es decir, cómo está respirando esta hoja, el nivel y, bueno, a varios parámetros más. Pero es súper interesante porque hace una medida de la hoja, y esa medida de la hoja, yo tengo que tomar varias muestras en un árbol, va a depender, por supuesto, del árbol, de las características y el lugar, y uno va a poder tener una información también muy clara de cuál es finalmente la resistencia estomática que pueden tener estas plantas. Y hay otro tipo de instrumentos que también se pueden utilizar donde se van tomando datos directamente desde la misma planta, desde las hojas, no solamente desde el suelo o desde el clima, como todos podemos estar más familiarizados. ¿Ya? ¿En qué termina esto? Bueno, en estos mapas son mapas de prescripción, finalmente uno dice, mira, aquí le tiene que estar menos de esto, acá le tiene que poner más, etcétera, que puede ser fertilizantes, pueden ser cantidad de agua, pueden ser distintas cosas, ¿cuál es lo interesante? Porque uno diría, bueno, pero si yo no tengo los equipos para hacer esta aplicación variable, ¿cómo la hago? Bueno, en Chile hoy día ya están disponibles los equipos de aplicación variable. Podemos tener sembradoras variables, aplicación de fertilizante variable, bueno, y los sistemas de riego también se pueden ir adaptando a estas necesidades. Ya. Ahora, esto es un poco todo lo que yo les quería contar respecto de la parte como de las tecnologías. Ahora les voy a hablar muy brevemente, les puse ahí en la dirección donde ustedes pueden ir a buscar más información de las carreras del área de Agroindustria y Medio Ambiente de INACAP, pero básicamente quería mostrarles un poco esto. Nosotros tenemos varias rutas, nosotros trabajamos con simuladores propios, por ejemplo, para lo que significa el trabajo de aprender a manejar un tractor para poder hacer la operación de equipamiento. Nosotros tenemos simuladores, trabajamos con drones,
aplicaciones, trabajamos con muchos tipos de software en las carreras. Tenemos un modelo educativo, digamos, que es integrador y articula desde la enseñanza media técnico profesional hasta la educación continua, a través de los diplomados y a través de cursos de especialización. También tenemos una forma de poder articular con los sistemas, personas y estudiantes que vienen de sistemas no formales, como por ejemplo alguien podría haber trabajado durante mucho tiempo en un packing. Bueno, esa persona que trae muchas habilidades y competencias aprendidas del packing pudiera perfectamente en un momento en que quisiera entrar a estudiar y en acá, por ejemplo, una carrera técnica, pudiera evaluarse si se le pueden reconocer esos aprendizajes previos a través de diferentes evaluaciones que tenemos, ¿ya? ¿Dónde estamos nosotros? Estamos en todo Chile, tenemos, como INACAP estamos en todo Chile, como área estamos en 8 regiones, sin embargo trabajamos a lo largo de todo Chile, independiente que nuestras sedes, en las sedes donde estamos presentes, ya que trabajamos con muchos proyectos de innovación, de manera multidisciplinaria, con las escuelas de electricidad electrónica, informática, mecánica y otros. Por lo tanto, a veces se generan proyectos, por ejemplo, en Antofagasta. Bueno, entonces el área va con sus profesores y con su dirección a apalancar recursos y conocimiento técnico para poder trabajar con los diferentes territorios. Yo les puse acá una malla, no se ve nada, por supuesto, porque además está en fondo, las letras son blancas, pero lo pueden ver en la página web de INACAP, se pueden meter a las mallas y bueno, acá, ¿por qué le puse una rayita roja entre medio? Porque este es el programa de la ingeniería agrícola, el cual articula en un 100% con la carrera técnica, que es la carrera de tecnología agrícola. En general, les puedo decir, somos carreras que estamos en el subsistema técnico profesional, nosotros no tenemos carrera de la universidad en INACAP, si bien INACAP tiene una universidad, nosotros no estamos ahí, estamos en el segmento técnico profesional, nuestras carreras son tremendamente aplicadas, y eso es una diferencia también con las carreras de agronomía, por ejemplo, que son carreras distintas, se los digo con conocimiento, yo soy ingeniero agrónomo de profesión y he trabajado en eso durante mucho tiempo. Estas carreras tienen una aplicación directa en el campo. Nuestros alumnos están relacionados con los agricultores desde muy temprano, desde los primeros semestres, y en la carrera técnica, por supuesto, que ellos trabajan con ello a través de sus asignaturas y proyectos de aprendizaje basado en problemas o aprendizaje basado en proyectos. Realizamos muchos desafíos y competencias a nivel nacional dentro de la institución, en las cuales nuestros estudiantes han tenido papeles destacados, generando una serie de innovaciones para dar respuesta a los agricultores y sus problemáticas, ¿ya? Nuestras carreras están vinculadas, como les decía, a los sectores productivos y a los territorios durante la formación en todas las regiones donde se insertan. Tenemos dentro de INACAP 27 sedes, nosotros hoy día estamos presentes en 12 sedes, estamos en 3 sedes en la región metropolitana y de ahí al sur hasta Coyhaique. Hasta el año pasado nuestras carreras eran 100% online, este año estamos incorporando nuevas modalidades y estamos incorporando el formato online. Bueno, todos se imaginarán por qué, ha sido un gran aprendizaje estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo de la pandemia, lo que nos ha hecho avanzar con paso más seguro a virtualizar algunas cosas. Hay clases sincrónicas, clases asincrónicas, es decir, asincrónicas donde se graba y el alumno a través autogestionado revisa esos videos, y está la clase sincrónica que uno se conecta, así como estamos nosotros ahora, y uno puede ver al profesor y preguntarle cosas y todo. Los que tienen que hacer la clase sincrónica por distintas razones, por problemas de conectividad u otras, por supuesto que tienen la posibilidad de acceder al profesor y hacerle todas las preguntas que requieran cuando lo necesitan. Hasta este año teníamos una matrícula de 4.300 alumnos y bueno, somos lejos los más grandes del país y tenemos 16.000 egresados que están afuera. Así es que básicamente eso es lo que yo les traje. Espero que se hayan entretenido, a mí este tema me encanta, y así como a todos nuestros profesores, creo que todos nos movemos un poco en la misma línea. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia.
por toda la presentación. Quedó todo muy claro, de hecho hay pocas preguntas, mucha gente viendo, pero pocas preguntas por lo mismo. Preguntar, es siempre bueno dejar como dato, porque estamos medio cortos de tiempo, si es que tienen alguna duda los estudiantes o las estudiantes que quieran preguntar acerca del instituto o de alguna carrera en específico, ¿a dónde pueden obtener más información? Mira, acá yo les puse la página web, ustedes se meten, la voy a volver a mostrar, a ver, ahí está. Esta es la página web que los dirige al área, ¿ya? Pero si se meten en el portal de INACAP, cualquier duda, nosotros felices de respondérsela, ahí me van a encontrar a mí en el portal, me pueden escribir directamente, no tengo ningún problema, a mí siempre me llegan consultas de los alumnos, a mí me escriben muchos estudiantes, estudiante trabajador, estudiantes egresados míos de hace muchos años que quieren volver a retomar, porque obviamente que es súper atractivo. Hoy día, más que nunca, la agricultura se está poniendo muy, pero muy, muy entretenida. Se los digo para que lo tengan presente. Sí, bueno, muchas gracias Cecilia por el tiempo, por el espacio, por la información. Y bueno, vamos a ir cerrando porque ya estamos, son las 11:45 y a las 12 tenemos una siguiente charla. Y voy a aprovechar para que antes que se desconecten los que estén mirando, que vamos a estar con Gustavo Cruz Madariaga, de Ingeniería, que nos va a hablar de la carrera de Ingeniería Forestal e Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile. Eso, muchas gracias Cecilia, esperamos verte pronto y ahí nos dirigimos por la página web para cualquier duda que tengan acá los estudiantes. Súper, encantada pues. Fue un placer compartir con ustedes. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao.